Por segunda vez, las exministras de Transporte y Educación, Cecilia Álvarez y Gina Parodi, no se presentaron al interrogatorio citado por la Fiscalía en la investigación por el escándalo de sobornos de Odebrecht. La diligencia de interrogatorio estaba programada para las 8 de la mañana. Sin embargo, después de 4 horas, por medio del chat oficial de la Fiscalía, se informó que las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi aún no se presentaban. Compañeros, buenas tardes. Las exministras del caso Odebrecht no han ingresado hasta ahora a las instalaciones de la Fiscalía General. Por el mismo medio, el ente acusador informó que la Fiscalía delegada ante la Corte seguiría esperando a que se cumpliera con el interrogatorio. La Fiscalía aún espera que se cumpla la cita en las horas de la tarde. Sobre las 4 de la tarde se informó que las exministras no se presentarían y que en las últimas horas solicitaron que la diligencia se adelantara en los Estados Unidos o vía telefónica. Cecilia Álvarez y Gina Parodi son investigadas por supuestas irregularidades en la adición del contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Mauricio, este tema de las exministras de no presentarse por segunda vez a la citación de la Fiscalía corresponde como una estrategia de la defensa. ¿Por qué no se presentan? Que es lo que la verdad la gente no entiende. Y bueno, ¿qué represalias tiene? Porque es la segunda vez que las llaman. Yo no sé por qué no se presentan si incluso ya la ministra Cecilia Álvarez por lo menos ha dicho cuáles son sus cartas de defensa. Pintemos la cancha rápidamente, Paula. Recuerden ustedes que la discusión sobre la vía Ocaña-Gamarra obedece a que en condiciones normales esa vía se debió haber licitado. Digo condiciones normales porque lo que sucedió en realidad es que en lugar de licitarla, se metió como un otro sí a un contrato ya existente, que era el contrato de la fase 2 de la Ruta del Sol. Y eso significaba que sin licitar ni nada, Odebrecht se ganaba 670.000 millones de pesos de nuevas obras. Entonces vino la indagación de por qué diablos le podía interesar a alguien hacer esa vía. Y justamente de ahí sale la inquietud de la Fiscalía. La Fiscalía dice, hay un hermano de Gina Parodi que hace parte de la Sociedad Portuaria de Cartagena que tenía interés en hacer un puerto en Gamarra sobre el río Magdalena. Por lo tanto, era una sociedad beneficiaria de este tipo de carretera, y al ser Gina Parodi pareja de Cecilia Álvarez y Cecilia Álvarez una doble condición, ministra de Transporte cuando se aprobó finalmente el otro sí, pero antes de eso dirigía el Fondo de Adaptación, que fue el que hizo los estudios previos. La Fiscalía dice, vengan y explican por qué la una, al haber estado en el Fondo de Adaptación, autorizó esos estudios y después autorizó que se hiciera el otro sí, y por otra parte, la otra, por qué firmó un documento COMPES con el resto del gabinete cuando sabía que su hermano tenía intereses en todo este rollo. ¿Por qué digo que ya la ministra Cecilia Álvarez soltó las cartas? Porque dijo, vea, en el Fondo de Adaptación los proyectos vienen porque los ministros los piden, no porque a uno se le ocurra en motu propio. Entonces yo sencillamente veía que era un proyecto solicitado por alguien más, autorizado por un documento COMPES, y le di vía libre a los estudios. Y cuando llegó el momento de la decisión del otro sí, dice la exministra Cecilia Álvarez, eso no fue cuestión mía, eso fue cuestión de la ANI como corresponde, razón por la cual Luis Fernando Andrade está haciendo en este momento, ya expresidente, por lo menos habiendo renunciado a la dirección de la ANI, ya está en una segunda etapa del proceso judicial en plena, le han imputado cargos. Pero ella ya soltó esas cartas. Entonces yo francamente no entiendo por qué no hacen presencia en el país. Ya es la segunda vez, recordemos, que no asisten al interrogatorio de parte de la Fiscalía. Dicen que porque están estudiando en el exterior, lo cual es cierto, pero incluso estudiando en el exterior, pues hay cosas más importantes que otras, ¿no? Pero incluso si tuvieran un parcial, un examen o un quiz, uno diría, la primera interrogatorio fue un viernes, pues uno se viaja el jueves anterior y agarra el fin de semana, y el segundo fue hoy, viaja en el fin de semana y agarra el día de hoy, y ninguna de las dos aparecieron. Yo no soy abogado y no sé cuál es la estrategia que hay detrás de esto, si ella ya dijo cuáles son las cartas. Finalmente, si son válidas o no son válidas, las terminará decidiendo el proceso, si es que pasan a la siguiente fase. Por ahora están en interrogatorio, en indagación, que es la primera fase del proceso judicial. Vamos a ver. Pues mire, yo tampoco sé, Mauricio, por qué no se presentan, pero a mí por lo menos me enseñaron que uno siempre tiene que ir y dar la cara.